Continúa el Magistral de Punta del Este 2025 y bueno, ya en el video anterior vieron el duelo de líderes en la segunda ronda entre los grandes maestros Sandro Mareco contra Pepe Cuenca, que nos regalaron una partida brutal que lamentablemente terminó de manera muy trágica para uno de ellos. Si quieren volverla a ver, por acá la tienen en una tarjeta o si no, se las dejo en la descripción de este video. El tema es que, bueno, aquí vamos a ver el resumen de las otras dos partidas de la jornada, empezando por el duelo entre el actual subcampeón de Argentina, Diego Flores, contra el maestro internacional y prodigio argentino Faustino Oro. Estos jugadores ya se habían enfrentado recientemente en el último Campeonato Argentino Superior 2024 y hay que decir que Flores le ganó una partida tremenda a Faustino. Así que el prodigio argentino estaba buscando su revancha y vamos a averiguar si logró conseguirla. Además, los invito a que se queden hasta el final porque también tendrán el duelo entre el joven maestro internacional mexicano Sion Galaviz contra el gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez. Otra partida brutal. Y también al finalizar, por supuesto, tendrán la tabla de posiciones para que sepan cómo va el torneo. Con las piezas blancas, en esta segunda ronda, el gran maestro argentino Diego Flores iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras, el maestro internacional Faustino Oro respondía con D5. E3 de Diego Flores, caballo F6 de Faustino, C4, E6, B3, alfil D6, alfil B2, B6 y ahora G4. Una jugada interesante pero arriesgada. Era la que traía preparada para esta partida el gran maestro Diego Flores. Técnicamente aquí G3 es lo más habitual, buscando el fianchetto tras alfil B7, alfil G2, viene enroque y todo normal. Sin embargo, tras G4, Faustino decide no comerse el peón y jugó enroque. Fíjense que es posible capturar el peón, pero vendría torre G1, se amenaza el caballo, hay temas en G7 y creo que las negras tendrían algunos problemas. Por eso Faustino jugó simplemente enroque después de pensar un rato, G5 por parte de Diego Flores, caballo E4, H4, D por C4 y B por C4. Parece que era un poco mejor dama C2 atacando al caballo y el peón. Y bueno, tras la jugada alfil B7, alfil por C4 para que se desarrollen los alfiles y queden mirando al enroque rival. En cambio, tras B por C4, alfil B7 de Faustino, alfil G2, caballo D7, D3, caballo S5, D4, caballo E4 y enroque. Ojo, ya la posición está bastante abierta y el enroque parece algo arriesgado, ¿no? Parece que mejor era caballo C3, dejando de momento al rey en el centro. En caso de dama E7, viene dama C2 y empieza a presionarse el caballo de E4. Tras la jugada de enroque, sin embargo, F6 de Faustino, buena jugada intentando aprovechar las debilidades del enroque rival. Y bueno, aquí Diego Flores jugó C5, entregando de nuevo un peón. La idea quizá es abrir la diagonal para su alfil de casillas negras. Técnicamente otra vez caballo C3 era mejor presionando el peón, tras peón por, viene caballo por E4 intermedia, alfil por y caballo por G5. Posición algo complicada donde según la máquina las negras están mejor, pero cuidado porque las blancas tienen sus cosas, ¿no? Dama H5, dama G4 y bueno, el caballo parece algo fuerte. En cambio, tras la jugada C5, B por C5 de Faustino, caballo C3 de Diego Flores, dama E8, caballo E1 atacando al caballo, caballo por C3, alfil por C3, alfil por G2, caballo por G2, C por D4, dama por D4 y alfil E5. Una jugada que parece lógica, si ataca la dama, también el alfil de C3, se evitan temas en la diagonal, pero lo mejor era caballo E5, amenazando caballo F3 durísima, ¿no? Ganadora. Tras F4 para evitarlo vendría dama C6 y bueno, fíjense que si las blancas capturan el caballo, sencillamente las negras recapturan de alfil atacando la dama y el alfil de C3, ¿no? Y las negras estarían muy bien. En cambio, tras alfil E5, dama C4 de Diego Flores y rey H8 de Faustino que se quita del rayo X de la dama. Aquí caballo B6 era mucho mejor porque tras dama D3 viene torre D8 y se ganan algunos tiempos atacando a la dama. Tras rey H8, F4 por parte de Diego Flores, caballo B6 de Faustino atacando a la dama. Dama B3, alfil D6, torre AC1, torre B8, alfil D4, E5, alfil A1, dama D7 y dama D1. Jugada un poco pasiva. Parece que la idea es pasar a H5 para atacar, pero en realidad era mejor H5 directamente. De momento, el caballo no tiene ninguna casilla buena para aprovechar el rayo X. Habría que jugar como algo como dama E7 y viene H6 buscando atacar con todo.
Tras dama D1, dama H3 por parte de Faustino, que ojo, en ese momento tiene un peón de más. Torre F3 atacando a la dama E6 atacando en A2, torre F2 defendiendo, E por F4, E por F4, dama F5 y dama C2. Aquí Diego Flores propone cambio de damas, pero antes de hacerlo era mejor capturar en F6. En caso de G por F6, pues ahora sí viene dama C2. Y bueno, las blancas intentan entrar en un final que no es nada fácil de ganar para las negras. En cambio, tras dama C2, Faustino jugó F por G5. Buena jugada. H por G5 por parte de Diego Flores. Fíjense que tras la jugada F por G, ahora las negras ganan por dama H3. Una jugada muy dura, amenazando temas de mate, la torre en F2. Y bueno, aquí sí está muy complicada la cosa para las blancas. Por eso las blancas tienen que capturar de H. Y ahora, tras caballo de 5, el peón de F4 empieza a ser asediado por muchísimas piezas. Dama por F5 de Diego Flores, torre por F5 de Faustino, 3 piezas atacando al peón. Alfil E5, las blancas intentaron defenderlo, pero tras alfil por F por y torre por E5, Faustino en este momento tiene 2 peones de ventaja y está entrando en un final ganador. G6 por parte de Diego Flores, que además solo tiene poco más de un minuto en el reloj. H por G6 de Faustino, que por el contrario tiene más de 17 minutos. Caballo H4 amenazando un doblete. Rey H7 defendiendo. Torre H2 amenazando descubiertas. Torre H5 evitándolo. Caballo F3. Torre por H2. Rey por H2. Y rey G8. Una pérdida de tiempo en el final. Lo correcto era torre B2 jaque y tras rey G3, torre por A2 ganándose el otro peón. Serían 4 peones. Y bueno, aunque parece que hay ciertas ideas por allí de las blancas, viene rey H6 atacando al caballo y bueno, el rey se sale allí de las redes. En cambio, tras torre G8, perdón, tras rey G8, torre C5 por parte de Diego Flores, torre B2 de Faustino, rey G3, caballo E7, otro tiempo perdido aquí de Faustino, era mejor C6 y en caso de torre por A2 y bueno, a correr con el peón A. Tras caballo E7, torre por C7, caballo F5, rey F4, increíble pero mejor rey H3, tras torre por A2, caballo G5 amenazando mate. El problema de rey F4 es que tras torre por A2, caballo G5 y torre A4, bueno, ahora las negras se van a poder quitar los temas de mate, ¿no? Rey E5, torre A5, rey F4 y caballo D6. Increíble, ¿no? El caballo llega justo a tiempo para evitar que la torre entre en C8. Y bueno, ahora Diego Flores jugó torre C6, un final difícil de defender con poco tiempo. Fíjense que Diego jugó con 3 segundos en el reloj. Lo correcto era rey G4, pero como les digo aquí es muy difícil ver la jugada correcta. Tras torre C6, torre F5 por parte de Faustino, rey G4 para defender al caballo, torre D5, torre C7, A5, torre A7 y torre E5. Error aquí de Faustino, increíble, pero pierde la ventaja. Lo correcto era caballo E8 y tras torre A8, rey F8 defendiendo al caballo y saliéndose de los temas de mate. Tras torre 5, en cambio, torre A8 jaque por parte de Diego Flores, caballo E8 y ahora rey F4. Bueno, aquí lo correcto era caballo F3, atacando la torre y el caballo. Y bueno, increíble, pero esta posición ahora sí debe ser tablas, ¿no? En caso de torre 7 hay que mantener la defensa del caballo. Pues viene torre por A5 y en caso de dar el jaque en E4, pues viene rey G3. Y bueno, la torre no puede volver a defender al peón, está atacado el caballo. Y si A4 para mantener defendido el peón, caballo G5. De nuevo el caballo entra a amenazar la torre, se amenaza el caballo. Y bueno, lo más probable es que el peón de A4 caiga en cualquier momento y la partida va a ser tablas. En cambio, tras la jugada rey F4, torre F5. A Faustino lo salva este jaque, o no lo salva, sino lo ayuda a mantener la ventaja. Rey G4 por parte de Diego Flores, rey F8 de Faustino que sale de los temas de mate. Torre A7, torre B5, caballo E6 jaque, rey G8 y ahora torre E7. El error final aquí en el apuro de tiempo por parte de Diego Flores. La mejor jugada era caballo G5 y en caso de torre F5, rey H4 y todavía pueden haber algunas opciones mínimas de intentar igualar. En cambio, tras torre 7, Faustino jugó caballo F6 jaque, buena jugada, un tiempo valiosísimo, ya que tras la jugada rey H4, pues vino torre E5. Fíjense que aquí la jugada rey F4 tampoco es posible por caballo D5, ¿no? El rey tuvo que esconderse y tras torre 5, las blancas se están quedando en Zugzwang.
Diego Flores jugó torre por G7, rey H8 y esto es ventaja decisiva. Se amenaza la torre, se amenaza el caballo y tras torre 7 por parte de Diego Flores, pues Faustino jugó G5 jaque, rey G3 y A4 y en este momento Diego Flores decidió abandonar porque está completamente perdido. ¿Por qué? Porque el peón A está comenzando a correr y bueno, el tema es que las blancas van a tener que sacrificar el caballo sí o sí para detenerlo. Van a tener que jugar algo como torre A7, pero tras torre por E6, torre por A4 y rey H7, esto es una pieza y un peón de ventaja. Las negras van a ganar poco a poco, eso es seguro. Bien amigos, ¿qué les pareció? Faustino Oro consigue su revancha contra el gran maestro Diego Flores y bueno, como les prometí, ahora vamos a ver el enfrentamiento entre el maestro internacional mexicano Sion Galaviz, que también está buscando su norma de gran maestro, contra el gran maestro local, ¿no? El gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez, que bueno, técnicamente es el gran maestro más accesible, entre comillas, según su elo, pero que ya vimos en la ronda anterior cómo tenía contra las cuerdas a Faustino Oro, que logró sacar unas tablas milagrosas, ¿no? Así que, ¿qué pasaría en esta partida? Vamos a averiguarlo a continuación. Con las piezas blancas, el maestro internacional Sion Galaviz iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Andrés Rodríguez respondía con E6. C4, D5, caballo C3 y ahora F5. Tenemos un muro de piedra. Obviamente yo sabía que Andrés Rodríguez era jugador de muro de piedra porque por él fue que escogí esta defensa, ¿no? He visto muchas partidas de él y también lo pudimos ver en la apertura, ¿no? Tras D4 y E6, pues hay que saber que Andrés Rodríguez también es jugador de francesa, por eso no le importa nada que las blancas jueguen E4 y traspongan. Interesante aquí la elección de apertura, ¿no? Tras F5 la máquina cataloga esta jugada de dudosa, pero obviamente no lo es, ¿no? Eso depende de cada jugador. Andrés Rodríguez tiene mucha experiencia con esta defensa. Aquí las negras prefieren alfil B4, meterse en líneas normales, pero no, tenemos un muro de piedra. Caballo F3 por parte del maestro mexicano, caballo F6 del gran maestro uruguayo, G3, C6, alfil G2 y ahora alfil D6. Bueno, estructura típica del muro de piedra, C6, D5, E6, F5. Y por supuesto la idea de las negras es llevar un caballo a la casilla E4 donde va a ser muy fuerte. Obviamente tiene sus desventajas, ¿no? Las casillas negras un poco débiles, pero de momento no hay cómo aprovecharlas. Enroque por parte del mexicano, enroque del uruguayo, B3, caballo B7, alfil B2, B6, C por D5, E por D5, dama C2 atacando en F5 y dama E7. El gran maestro uruguayo pasa del peón F porque sabe que también está contraatacando en E2. Y bueno, aquí Galaviz decidió jugar dama por F5, arriesgándose, ¿no? Fíjense que hay ciertos temitas. Se puede retirar el caballo y rayos X. Se puede retirar el otro caballo, rayos X. Aquí torre F1 era un poco más normal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tras alfil A6 viene dama por F5 y bueno, ya por lo menos el alfil no está allí en rayos X a la dama. En cambio, tras dama por F5, caballo E4. Buena jugada de Andrés Rodríguez. Dama H5 por parte de Sion Galaviz. Caballo de F6. Aquí parece que Andrés Rodríguez obtuvo la iniciativa. Dama H4. Caballo por C3. Alfil por C3 y dama por E2. Las negras recuperan el peón y tenemos una posición sumamente interesante. Torre F1 por parte de Galaviz, dama C2 de Rodríguez, torre S1, dama F5, dama G5, caballo E4. Fíjense que las blancas proponen cambio de dama, pero las negras no lo aceptan de inmediato. Dama por F5, Galaviz sí que ahora sí cambia las damas, alfil por, alfil E1, C5, D por C y alfil por C. La idea es clara, tratar de presionar el punto F2, pero algo mejor era B por C5. En caso de caballo H4, viene alfil E6 y bueno, cuidado con los dos peones. Peones colgantes, pero bien defendido de momento por los alfiles. Sin embargo, como les dije, la idea de Andrés Rodríguez también es interesante por la presión en F2. Torre D1 por parte de Galaviz. Alfil G4 de Andrés Rodríguez. Torre D3. Las blancas defienden el caballo. A5, H3. Alfil F5, torre por D5, torre a E8 y G4. Ojo, las blancas se quedan con un peón de ventaja, pero las negras tienen compensación por la actividad de piezas. Alfil C8. Andrés Rodríguez se prepara para mejorar la situación de su alfil de casillas blancas. Torre C1 por parte de Galaviz. Alfil B7. Torre 5. Caballo G3. Torre por E8. Torre por. Torre D1. Caballo E2. Rey H2. Caballo F4. Alfil H1 y H6.
Fíjense que ambos bandos tienen la pareja de alfiles. Sin embargo, la de Andrés Rodríguez es muy superior a la de Sion Galaviz, ¿no? Los alfiles blancos sumamente defensivos, pero aún así Galaviz intenta que no se lo cambien todavía porque, bueno, tras caballo por G2, la posición sería muy difícil. Y bueno, ahora el mexicano jugó H4, una jugada que quizá debilita un poco la posición. Era mejor G5. En caso de H5, caballo G1 buscando cambiar un alfil. En cambio, tras H4, alfil A6 por parte de Andrés Rodríguez. Cuidado con los temas tipo alfil E2. Alfil C3, caballo D3 amenazando en F2. Y ahora, fíjense que aquí el mexicano estaba muy apurado de tiempo, le quedaban 40 segundos y decidió jugar torre D2, que parece lógica para defender en F2, pero en realidad lo correcto era G5, otra vez buscando contrajuego. En caso de caballo por, vendría torre D7 y bueno, fíjense cómo se amenaza ahora el peón de G7. En cambio, tras la jugada torre D2, alfil D6 por parte de Andrés Rodríguez, rey G1 y torre 4. Bueno, Andrés también devuelve aquí la igualdad, devuelve el error. Lo correcto era torre C8 amenazando al alfil. Y bueno, posición crítica para la blanca. Por ejemplo, si alfil B2 para evitar la entrada de la torre, pues entonces vendría alfil F4 y creo que no hay más remedio que entregar calidad con una jugada tipo torre por caballo, ¿no? Por ejemplo, si torre 2 aquí, vendría caballo por alfil, torre D1, no se puede capturar el caballo porque vendría torre C1 con ventaja decisiva, ¿no? Si rey G2, alfil F1 y esto es mate en pocas. Y en caso de torre 1, pues vendría caballo D3 y esto es una pieza de más. Pero bueno, aquí Andrés Rodríguez tampoco vio la jugada, torre 4 y Galaviz jugó alfil G2, difícil en el apuro de tiempo, de nuevo G5 era mejor opción. Torre por G4, caballo H2, torre por H4 y bueno, fíjense que de un momento a otro, ahora son las negras las que tienen un peón de ventaja cuando estaban con peón de menos. Caballo F1 por parte de Sion Galaviz, alfil C5 de Andrés Rodríguez, vuelve la presión sobre F2. Caballo E3, las blancas intentan quitarse la presión y torre H5. Bueno, esto es un pequeño error, lo correcto era torre F4, ya parece que la jugada caballo por F2 es inminente. Tras la jugada torre H5, alfil D5 jaque, caballo C4 era mejor bloqueando al alfil y amenazando torre por caballo. Tras la jugada alfil D5, rey F8, alfil E4, caballo F4, alfil B2, caballo E2 jaque, rey G2, torre G5, rey H2, alfil B4, alfil D7, perdón, torre D7, alfil B4, torre D1 y caballo C3. Bueno, la idea de esta jugada, por supuesto, es eliminar uno de los alfiles blancos, pero alfil C5 era muy fuerte, ¿no? Tras A4 viene alfil E8 y bueno, fíjense cómo las blancas se van quedando más y más amarradas. Tras caballo C3, alfil por C3, alfil por C3 y caballo D5. F4 era una jugada que posiblemente buscaba complicarle las cosas a las negras, ¿no? Tras torre C5 vendría torre D8, rey E7 y torre D5. El final debe ser favorable a las negras. Sin embargo, pues la máquina parece que consigue algunas líneas para defenderse. Tras caballo D5, en cambio, alfil E5 jaque, F4, alfil D6, rey H1, torre H5, rey G2, alfil C6 y rey F3. Jugada lógica para intentar defender al alfil, pero alfil F3 era lo correcto atacando la torre. Tras rey F3, torre H3 de Rodríguez. Torre H4 era la jugada ganadora. Se amenaza el peón de F4. Bueno, se amenaza en sí alfil por y torre por o algo similar. Y tras F5 defendiendo H5. Tras torre H3, rey G2, Galaviz con poco tiempo ataca la torre. Era mejor rey G4 más activo. Si alfil jaque, F5, torre G3 y rey H4. Y el rey escapa. Pero díganme ustedes, con poco tiempo, meter al rey en esta casilla tan apretado, creo que es difícil, ¿no? Cualquiera diría que hay un G5, aunque por supuesto existe peón al paso. Pero tras rey G2, ahora sí, Andrés Rodríguez jugó torre H4, rey F3, B5, alfil por F4 ganaba la partida porque tras caballo por, alfil por y rey por vendría G5 y bueno, tras el cambio el final es totalmente ganador para las negras. Tras B5, torre D4, G5, F por G, H por G, torre D2, G4, rey E3, G3, torre C2, alfil B7 y alfil F3. Bueno, es muy difícil defenderse con poco tiempo, ¿no? Aquí las blancas pueden jugar caballo F6 y tras alfil por E4, caballo por, intentando venir a atacar al peón de G3, ¿no? Si el peón cae,
probablemente la partida pueda ser tabla, pero con poco tiempo es muy complicado. Torre H6 por parte de Rodríguez, rey D3 de Galaviz y torre H3. Parece que aquí Andrés Rodríguez también está apurado de tiempo. Torre H2 era mejor. Tras torre G2 para tratar de evitar el avance del peón, pues viene B4, ¿no? Y las blancas se vuelven a empezar a quedar en Zugzwang. Tras torre H3, alfil G2, torre H2 y rey D4. Bueno, este ya es el último error, ¿no? Bueno, prácticamente el último error. Aquí caballo E3 era mejor y tras alfil por caballo por. Más o menos la posición sigue. En cambio, tras rey D4, rey F7 y torre E2. Caballo E3 otra vez quizá brindaba algunas oportunidades, ya que tras torre E2, B4 por parte de Rodríguez, torre C2 de Galaviz, torre H4, rey E3, alfil B8, rey D3, alfil E5, rey E3, torre H2, rey E4. Y bueno, aquí Andrés Rodríguez remata esta partida de manera muy bonita, ¿no? Y es que juega torre por G2, una jugada brillante entregando la calidad, pero una posición totalmente ganadora, ¿no? De hecho, aquí Sion Galaviz se rindió porque sabe lo que viene. Y es que tras torre por G2 viene rey E6. El caballo está clavado, se amenaza alfil por, va a caer la torre. Y en caso de que las blancas intenten defender, viene G2, una jugada muy bonita. Si torre por supuesto viene alfil por D5, cayó la torre y las negras ganan. Y en caso, por ejemplo, de torre D1 para intentar defender la coronación, viene alfil H2 y la torre tiene que despedirse porque el peón va a coronar, se cae el caballo y no hay nada que hacer. Bien, amigos, ¿qué les han parecido las otras dos partidas de esta segunda jornada? Por un lado, Faustino Oro logra imponerse, ¿no? Logra conseguir su revancha contra Diego Flores, que lo había derrotado en el campeonato argentino de máxima categoría. Y cuidado, ¿no? Porque pueden ver aquí el standing que Faustino se mete allí en la pelea, ¿no? En el primer lugar está el gran maestro Sandro Mareco, que como ya saben le ganó a Pepe Cuenca en la segunda jornada, una partida brutal, muy trágica. Andrés Rodríguez, el gran maestro local, allí con 1,5, tablas con Faustino, le ganó a Sion Galaviz. Más abajo está Pepe Cuenca con 1 punto y bueno, con 0 puntos, Diego Flores y Sion Galaviz, ¿no? Ojo con Faustino, que está encaminado a conseguir su primera norma de gran maestro. ¿Lo logrará? Todavía queda mucho torneo. De momento, si les gustó esta partida, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque ya se viene la tercera ronda y dentro de un buen rato tendremos el resumen. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.